Bueno, lo último que nos queda para terminar este ejercicio es relacionar la tabla con el panel de datos para que cuando pinche sobre una fila de la tabla se me actualice el mismo registro en el panel de datos y hacer un filtrado que lo vamos a hacer por el campo autor. Bueno, acordaros que en el último vídeo lo que hicimos fue cargar la tabla, ¿vale? Lo que teníamos era pues este método que teníamos aquí, actualizar tabla, que cada vez que lo llamemos, cada vez que hagamos una operación que modifique el resource, como puede ser una operación de insertar un registro nuevo, editar un registro nuevo o borrar un registro, pues cada vez que hagamos una operación de ese tipo y nuestro resource se haya visto afectado, pues que la tabla también actualice esos datos, ¿no? El método viste que era bastante simple, ¿no? Para actualizar la tabla, primero lo que hacemos es el default tabla model, vaciarlo las filas, las columnas, volvemos a cargar los títulos. Aquí lo que hacemos era obtener el registro actual, ¿vale? Para volver a situar luego en el panel de datos el mismo registro con el que estamos. Recorremos el result set, extraemos una fila del result set, la transformamos en un array de tipo object, que es lo que le mandamos al default tabla model, ¿vale? De esa manera tan simple rellenamos el default tabla model y bueno, como ya sabemos, este default tabla model está relacionado con el objeto JTable. Y poco más, eso es lo que hacíamos, ¿vale? Nos situábamos en el registro en el que estábamos y luego llamaremos al método mostrar para volver a situar en el panel de datos el mismo registro, ¿vale? El actualizar tabla, como hemos dicho, pues lo llamamos desde alguno de los métodos en los que modificamos el resource, como puede ser, por ejemplo, aquí en guardar. Cuando guardábamos era porque hemos insertado o hemos editado un registro, ¿vale? ¿Os acordáis del método? Pues bueno, una vez después de insertar, lo siguiente que hacemos es llamar al método actualizar tabla y mostrar datos. Igualmente, cuando editamos un registro, pues llamamos al método actualizar tabla para que me actualice la tabla, ¿vale? Ya lo vimos en el vídeo anterior. En guardar, también en borrar, que también modificamos, ¿vale? Tenemos que llamar al método actualizar tabla. En definitiva, cada vez que modifiquemos el resource, pues llamamos a este método. Bien, lo que nos queda, como hemos dicho, es relacionar la tabla con el panel de datos. Y para ello vamos a ver por dónde está. Aquí, ¿vale? Aquí tenemos la tabla y vamos a utilizar un evento de ratón, ¿vale? Un evento de ratón, el mouse preset. Bien, pues este evento, el objeto de la clase mouseHeaven tiene un método que me devuelve el punto sobre un objeto de tipo punto que tiene unas coordenadas x e y correspondientes al lugar en el que hemos pinchado en la tabla. Bueno, pues hay un método, el método roadAtPoint del JTable, que si yo le mando un punto de esa tabla, lo reconoce y me devuelve la fila sobre la que hemos pulsado con el ratón, ¿vale? De esta manera tan simple puedo detectar la fila sobre la que hemos pulsado. Si quisiera saber la columna sobre la que hemos pulsado para averiguar el campo, pues también tenemos otro método, lo haríamos de igual forma, pero en vez del método roadAtPoint sería el columnAtPoint, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos la fila, pues simplemente me sitúo sobre sitúo el puntero del result set sobre esa posición, ¿vale? Le sumo 1, porque el result set empieza en el número 1 y la fila del JTable empieza en la 0. Y nada, de esa manera tan simple hemos situado el puntero del result set en la fila sobre la que hemos pinchado.
Llamamos al método mostrar datos y de esa forma cuando pinchemos sobre una fila del JTable, en el panel de datos se mostrará el mismo registro, el registro que hemos pulsado. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos cuando ejecutemos el ejercicio. Bien, y lo último, que es muy importante, es filtrar, ¿vale? Teníamos un campo de texto, hemos puesto aquí filtrar por autor, podríamos haber puesto también un combo, ¿no?, para poder filtrar por autor, editorial, por cualquier campo que yo quiera, que de momento nosotros lo hacemos simplemente por autor. La idea es que cuando yo vaya tecleando sobre esta caja de texto, me vaya filtrando en tiempo real la tabla, afinándome hasta llegar a lo que estoy buscando, ¿vale? Bueno, estábamos aquí, ¿vale? Estamos aquí. Bueno, el evento que vamos a utilizar es un evento de teclado, más concretamente el que release. Bien, escribimos la consulta. Lo que tenéis que tener en cuenta es que para agregar a la consulta, daros cuenta que la consulta pues es una cadena, la tenemos entre comillas doble, y dentro de esta cadena queremos insertar lo que vamos tecleando dentro de la caja de texto, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es poner una comilla simple y luego comillas dobles, ¿vale? Fijaros aquí. Esto es lo que tenéis que tener en cuenta para que el contenido de la caja de texto, lo que estamos escribiendo en la caja de texto, se inserte dentro de la cadena de consulta. Bueno, pues nada, una vez que tenemos esta consulta, ejecutamos el método ejecuta SQL que teníamos de la clase administrador y lo que me va a devolver es un result set distinto al que teníamos filtrado, ¿vale? Va a contener pues los registros que se ajusten a esa consulta. Llamamos, lo siguiente que hacemos es llamar al método actualizar tabla. Fijaros, aquí he puesto actualizar tabla 2, que es prácticamente igual que el actualizar tabla. Lo que pasa es que en el actualizar tabla nos quedábamos en el mismo registro en el que estuviéramos. Pero aquí al hacer un filtrado, yo no sé cuántos registros voy a tener, y evidentemente como el resource es distinto del que yo tenía, pues el puntero en el que estaba no tendrá nada que ver con el result set con el que yo estoy. Si mi tabla tenía 10 registros y yo estoy y el puntero estaba en el registro 4, cuando yo haga una consulta, pues me devolverá lo que me tenga que devolver. A lo mejor no me devuelve ningún registro, o me devuelve 3, o me devuelve 5. Y el registro 4, pues evidentemente no tiene por qué ser el registro 4 en el que yo estaba. Bueno, pues entonces simplemente lo que hacemos es que en el actualizar tabla 2, en vez de quedarnos en el registro, en el que estamos, ¿vale? Esto lo podemos comentar, ¿vale? Nos vamos al primero, ¿veis? O sea, la diferencia es que en vez de en el método absoluto en el que nos íbamos al registro en el que estábamos, pues nos vamos directamente al primer registro, ¿de acuerdo? Bien, pues poco más. ¿Dónde estábamos? Aquí, ¿vale? Hacemos la consulta, creamos un resource nuevo, nos llamamos al método actualizar tabla para que actualice la tabla y llamamos al método mostrar datos, ¿vale? Poco más. Con esto terminamos el ejercicio. Vamos a ver lo que hemos hecho. Bueno, aquí tenemos, ¿vale? Nuestra tabla, tenemos 4 registros. Fijaros, me voy a ir al primero. Estamos en el primer registro, voy a darle por ejemplo a al de Cenicienta. Si hago clic, veis que aquí me aparece el registro que acabo de marcar, ¿vale? Si le doy al 4, le doy al último. Bien. Y en el tema de filtrado, pues por ejemplo, aquí tenemos 2 Arturo, ¿vale? 2 autor Arturo. Pues vamos a darle a la A. ¿Veis?
y me ha filtrado. No tengo por qué escribir, ¿vale? Porque empieza a filtrar por la primera letra. Me ha filtrado y me ha dejado solamente estos dos registros, y en el panel de datos me aparece el primero, el Capitán Alatriste. ¿De acuerdo? Si borro el registro, el filtrado, pues me vuelven a aparecer otra vez los mismos registros que tenía. Si le damos, por ejemplo, a la J o le damos a la H, ¿vale? Me va a filtrar. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto damos por finalizado el ejercicio, que consistía en acceder a una base de datos, a una tabla en concreto, pero en modo conexión a través de un resource. ¿Vale? Bueno, pues hasta el próximo vídeo.